Uno de los programas de inmigración más esperados está de regreso. Y adivina qué, en este video te voy a hacer una síntesis exactamente de todo lo que necesitas para poder venirte a Canadá solo o con tu familia. Les van a facilitar la residencia permanente. Es uno de los más esperados porque es uno de los más sencillos en cuanto a requisitos. Y lo mejor es que puedes vivir donde tú quieras. Así que, si estás interesado y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. Mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. Todo lo que hemos estado enfrentando como humanidad ha traído consigo inevitablemente muchas consecuencias. Nuestro ritmo de vida ha cambiado, la forma en la cual trabajamos, vivimos, estamos frente a una nueva era. Por esta razón, Canadá nos presentó en 2019 con un programa llamado Home Childcare Provided Pilot and Home Support Worker Pilot. En otras palabras, buscan a niñeras, cuidadores de menores de edad o bien cuidadores de adultos. Este es uno de los programas de inmigración más interesantes, yo considero, y relativamente sencillos para poder aplicar. Entonces, ¿por qué te debe interesar este programa? Punto número 1, tu empleador no necesita LMIA. Punto número 2, es para obtener la residencia permanente. Número 3, tú escoges la provincia, excepto Quebec en este momento, pero tú escoges la provincia. Número 4, para comenzar el proceso no necesitas cierta cantidad de meses de experiencia. Esta es a consideración de tu empleador o, por supuesto, del oficial de inmigración. Número 5, te ofrecen visa de estudio o visa de trabajo respectivamente para tu familia directa. Número 6, es un permiso abierto con restricciones. Esto quiere decir que tú puedes cambiar de empleador en Canadá. Sin embargo, debes de trabajar en tu NOC. Es decir, si tú llegaste aquí trabajando de cuidador o cuidadora de adultos mayores, entonces tienes que seguir trabajando de cuidador o cuidadora de adultos mayores. Pero no tienes un permiso de trabajo cerrado en el cual tienes que quedarte forzosamente con un empleador. Esto es un gran beneficio sobre otros programas. Número 7, puedes vivir en tu casa o en la del empleador. Esta es tu decisión y el acuerdo que tú tengas con el empleador también. Entonces, no te están obligando a que tienes que vivir en la casa de tu empleador. Número 8. Estás muy a tiempo de aplicar. El de apoyo en casa para menores de edad se abre en enero de 2022 y por otro lado, el de cuidadores para adultos mayores sigue abierto. El gobierno indica en la página que ni siquiera están cerca del número de postulaciones que necesitaban, o bueno, que aún necesitan para 2021, así que aún puedes aplicar. ¿Cuáles son los requisitos? Número 1, oferta de empleo. Hay muchas páginas en donde puedes consultar ofertas de empleo, pero yo te voy a comentar en un momento más cuáles son las páginas que yo considero son muchísimo más amigables. Debes ser capaz de realizar el trabajo, es decir, debes contar con las habilidades, la experiencia que el empleador considere y de la misma forma el oficial de inmigración debe considerar que eso es suficiente. Idioma, inglés CLB nivel 5. Nivel 5 sigue siendo un nivel básico. Yo te recomiendo, como siempre, que tomes el IELTS, debe ser el General Training. En verdad, si te pones las pilas, si te pones juicioso y juiciosa, lo vas a poder lograr. No es un nivel muy avanzado, nivel académico, nada de eso. Este es bastante bueno para poder tener comunicación con tus clientes. Por lo menos un año de estudios universitarios te están pidiendo, por lo menos un año. Que seas admisible para Canadá, te explico aquí lo que eso significa. Y finalmente, que planees vivir fuera de Quebec. Quebec en este programa no participa, pero tienes muchísimas otras provincias y territorios para escoger.
Para poder obtener la residencia permanente necesitas 24 meses de experiencia canadiense para este programa, ya que no todos lo tienen. Por esa razón, tenemos este programa piloto para que puedas hacer la aplicación desde tu país, vengas a trabajar, hagas tu vida y después de esos 24 meses, ahora sí, ya puedas ser considerado para residencia permanente. Consejos que necesitas saber. Yo por lo menos hablé con 20 empleadores que me encontré en línea. De esos 20, nadie conocía el programa. Y bueno, es que ellos no están obligados a conocer sobre el programa, ¿verdad? Es por parte de nosotros los interesados. Yo te recomiendo lo siguiente. Primero, realiza ya tu CV en inglés estilo canadiense. Te dejo un link aquí debajo para que lo conozcas un poco más. Número 2, si tienes una carta de presentación, ya estás casi del otro lado. Explica en tu carta de presentación un poco más de ti, sí, pero también explica un poco sobre el programa. También es importante que enfatices sobre lo que tú podrías aportar como extranjero. Eso les encanta. Por ejemplo, si se trata de niños, bueno, pues mi primera lengua es el español, entonces en mi día a día les puedo enseñar algunas palabritas para que conozcan el idioma. No lo sé, si tienes conocimiento sobre música o simplemente te gusta la música, si eres una persona muy alegre, tienes conocimientos de primeros auxilios, tú tienes que relucir entre todos los candidatos. Lo que la mayoría me comentó fue que lo principal que estaban buscando era agilidad, particularmente para los caregivers de personas adultas, sobre todo para personas de la tercera edad, pedían fuerza física para este tipo de puestos, me imagino que para poder ayudarlos a moverse o quizá para algunos que requieren un poquito más de asistencia. Por otro lado, para los niños me comentaban que requerían agilidad, ¿verdad? Porque eso es necesario estar detrás de los niños. También me comentaban responsabilidad, paciencia, que se puedan comunicar en inglés. Y por ahí unos 3 o 4 me dijeron que era un gran plus para ellos tener una licencia de manejo, ¿ok? O saber manejar y ya estando aquí poder hacer este procedimiento. Muy rápidamente te muestro las páginas que yo te recomiendo para poder buscar empleo de nanny, de cuidador y trabajos similares. Entonces, no sin antes recordarte, muy importante, ningún empleador te puede pedir dinero y siempre para poder aplicar a tus permisos de trabajo y demás lo tienes que hacer a través de la página del gobierno de Canadá. No les tienes que pagar a ellos, eso lo tienes que hacer tú. ¿En dónde? www.canada.ca. Entonces, esta es la primera página. Esta es canadiannanny.ca. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Básicamente le vas a dar clic a Get Started o aquí también le puedes dar clic Find a Job. Básicamente creas un perfil, es muy similar a crear un perfil en cualquier otra página. Y platicas un poco más de ti, haces todo un perfil que es como una red social, es muy parecido a una red social y puedes enviarle mensaje a las familias que a ti te interesen o al revés, ellos también te pueden encontrar y te pueden enviar mensaje. Siguiente página es la de nannyservices.ca y es muy similar y por acá tenemos también estas otras secciones, ¿no? Para caregivers de personas mayores y acompañantes. Y acá tenemos la página que, bueno, también conocemos, que es Indeed, pero esta tiene que ser la página de Canadá. Entonces, aquí puedes colocarle el empleo que tú desees y también acá colocas en dónde lo estás buscando. Por ejemplo, aquí le puse en Vancouver. Y finalmente, la página de la que ya hemos hablado en Job Bank. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas dos últimas páginas y las que te mostré al inicio? Bueno, que en las primeras que te mostré ahí, si tú creas, puedes crear tu perfil, puedes añadir más información sobre ti, etc. Si les gustó este contenido, les pido por favor que me den like, que se suscriban y por supuesto que activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Me ayudarían muchísimo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Por favor, comenten aquí debajo todas las dudas que tengan y nos vemos a la próxima.